Yo quiero que tú tengas lo mejor. Jesús dice que yo debo querer esto, no solo para ti, no solo para mi esposa, no solo para mis hijos y mis nietos. Yo debo quererlo, incluso para mis enemigos, amar a tus enemigos. Yo debo desear que mis enemigos vengan a conocer a Dios en Jesucristo. Cuando piensas acerca de esto, te tomas en serio la responsabilidad que se nos ha dado en esta amonestación, estas enseñanzas sobre el amor. ¿No te encuentras a ti mismo algunas veces abrumado? ¿Cómo es posible? ¿Puedes hacer esto? ¿De dónde va a salir tal amor, incluso por nuestros enemigos? Bueno, no viene de tu propia fuerza. No viene porque tú de alguna manera te esfuerzas mucho. Es un fruto del Espíritu de Dios. Un cristiano es un milagro de la gracia de Dios. Solo Dios puede hacer un cristiano y solo su Espíritu en un cristiano puede obrar este tipo de amor, este amor verdadero. Así que vivir en dependencia del Espíritu de Dios, y cuando encuentres que ese amor te hace falta en tu vida, toma esas áreas de tu vida y vuélvelas un campo de batalla y trae las armas de la oración y ve a la guerra. Ora porque el Espíritu de Dios obre amor en ti, de tal manera que tu vida se convierta en una fuente que se expande de amor. Bueno, por causa de la preeminencia del amor, le he dado más tiempo a este fruto del Espíritu, del cual le podré dar a los demás, sabiendo una vez más que donde el amor está presente, también lo estarán las otras expresiones de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Pero luego del amor, Pablo enlista el gozo. El gozo, esta palabra simplemente significa alegría, significa deleite. Como virtud cristiana, está siempre arraigada en Dios, lo cual significa que viene de Dios, está basada en Dios. Así que tenemos esta frase que se nos da repetidamente en el Nuevo Testamento, como en Romanos 5:11, regocijaos en el Señor, como Filipenses 3, versículo 1, o el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor. Nuestro gozo debe estar fundamentado en Dios y en quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Como resultado, el gozo no depende de nuestras circunstancias. Si tú dejas que tu gozo esté basado en qué tan bien las cosas van, entonces cuando las cosas estén bien, estarás gozoso. Pero cuando las cosas empiecen a ir mal, vas a perder tu gozo. Pero en vez de ello, tenemos que tener nuestro gozo arraigado en Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 34, el autor dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ellos fueron robados, ellos estaban siendo perseguidos, personas los estaban atormentando, les quitaron sus posesiones de ellos. El autor de Hebreos dijeron, ustedes lo soportaron con gozo, lo aceptaron con gozo. Si el gozo hubiese estado fundamentado en las circunstancias, ellos hubieran estado amargados, en queja, pero el gozo de ellos estaba fundamentado en Dios. Como Pablo escribe en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. La persecución, la oposición existía en Tesalónica, pero ellos recibieron la palabra en medio de esa aflicción y oposición con el gozo que viene del Espíritu Santo. Puede perseverar lado a lado con el lamento. Esa es una lección importante para los cristianos que la entiendan, porque muchas veces pensamos que debemos escoger entre estar afligidos o gozosos, y el apóstol Pablo enseña que el gozo y el lamento pueden habitar juntos al mismo tiempo en el mismo corazón. Él se describe a sí mismo de esta manera en 2 Corintios capítulo 6 versículo 10. Donde él está hablándole a los corintios de lo que ha pasado en su vida y cómo está constantemente dando atención a una variedad de cosas. Y dices, como entristecido, mas siempre gozoso. ¿Cómo puedes estar entristecido y gozoso? Bueno, ese es el fruto del Espíritu. El Espíritu obra gozo en nosotros que trasciende nuestras circunstancias, porque está fundamentado en lo que Dios ha hecho en nosotros en Jesucristo.
Esto es esa satisfacción, ese contentamiento que viene de saber que sin importar lo que pase en tu vida, tú siempre vas a tener lo mejor porque tienes a Jesucristo. Así que el gozo que Pablo está hablando aquí no se trata de fingir, no se trata de pretender, no se trata de algo superficial o artificial. Es ese deleite genuino que viene de conocer a Dios. Y el Espíritu es aquel quien trae el conocimiento de Dios a nuestro pensamiento y a nuestros afectos repetidamente. Bueno, luego del gozo, Pablo habla de paz. Es esa serenidad del corazón que viene de estar completamente justificado ante Dios. Tenemos paz para con Dios en Jesucristo. Así que no hay nada que pueda alguna vez pasar a nosotros que nos separe del amor de Dios por nosotros en Cristo, porque Él nos ha justificado completamente. En Romanos capítulo 5, versículo 1, el apóstol escribe, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz interior obra en nosotros y nos hace pacificadores en nuestras relaciones interpersonales con otras personas. Así el apóstol Pablo escribe en Romanos 14, versículo 19. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. A la mutua edificación. Habiendo recibido paz con Dios, ahora obramos esa paz con otros. La siguiente virtud que se nos presenta es la paciencia o esa longanimidad, esa disposición o habilidad de sufrir por un largo tiempo. La palabra asume que ser atacado, asume ser provocado, pero se rehúsa a ceder a las pasiones o esas explosiones de ira. En vez de eso, es paciente. Esta es la característica que vemos en Dios cuando se relaciona con nosotros. Él es paciente hacia nosotros cuando pecamos contra Él. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 4, cuando Él indica que la paciencia de Dios con nosotros nos da la oportunidad de arrepentirnos y somos llamados a ser como Dios y ser pacientes en medio de la oposición. Luego de la paciencia, vemos que se nos habla de la benignidad. Esto sugiere el mostrar gracia y misericordia a otros. Luego de esta benignidad, esta palabra está un sustantivo, se encuentra solo 4 veces en el Nuevo Testamento y significa ser benevolente y generoso hacia otros. Luego viene fe, significa fidelidad, confianza, ser confiable en todo lo que hace, ser leal a otros. Esa es una de las características que Pablo dice que deben estar en las iglesias, en los líderes de las iglesias. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice, estas cosas que has oído a mí en presencia de otros, enséñalas a hombres fieles que tengan la capacidad de enseñar a otros. También hombres leales, hombres que son fieles a lo que dicen y a la causa. Luego viene de esto la mansedumbre. Un autor lo ha puesto de esta manera. Es un espíritu sumiso y enseñable hacia Dios que se manifiesta a sí mismo en una humildad y consideración genuina hacia otros. Así como estamos satisfechos con lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, queremos ser enseñables y sumisos para con Dios, y eso causará que seamos humildes en cómo nos tratamos y nos consideramos unos a otros. Otro escritor sugiere que esto es fortaleza bajo control. Eres el poder. La manera en que Jesús lo describe de sí mismo en Mateo 11:29 incluye estas características. Él dice, toma mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí porque soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para vuestras almas. El Espíritu nos hace como Jesús. Él cultiva dentro de nosotros ese fruto de mansedumbre. Y luego de esto, templanza o dominio propio. Templanza. ¿Qué significa el tener dominio propio? Significa que has podido controlar tus deseos y pasiones. Significa que tienes el poder de restringirte a ti mismo, como un escritor lo ha puesto. Es la habilidad y la disposición de decir no a placeres inferiores por causa de disfrutar y buscar placeres mayores.
Eso es lo que hace a los olímpicos cada 4 años algo tan fascinante para nosotros, porque escuchamos las historias y vemos estos atletas de clase mundial dar su mejor esfuerzo en lo que has aprendido acerca del entrenamiento y el ir a los olímpicos, y siempre es inspirador, porque ellos se levantaban temprano, se iban a la cama temprano, se negaban a sí mismos de lujos y placeres en la vida por causa de competir para ganar una medalla de oro. Habían determinado buscar esa medalla de oro. Esa medalla para ellos era más que tomar la vida con tranquilidad. Ejercitaban autocontrol, el amor, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ese es el tipo de fruto que resulta en la vida de una persona en la cual habita el Espíritu de Dios. Estas características no aparecen automáticamente o de una sola vez, sino que, como el fruto real, deben ser cultivados y deben ser nutridos. Deben ser traídas a crecer en madurez. Bueno, Pablo nos da esta lista para enseñarnos acerca del verdadero carácter de un cristianismo verdadero. Un verdadero cristiano es una persona que tiene el Espíritu Santo viviendo en él. Tiene el Espíritu morando allí. Y el ministerio del Espíritu Santo envuelve el dar el poder a los cristianos de ser cada vez más santos. Y lo que eso significa en la práctica es que un cristiano es alguien que por medio del poder del Espíritu Santo se ha hecho más amoroso, más gozoso, más paciente, lleno de paz, está siendo cada vez más bondadoso, más amable, se está haciendo mejor, se hace más manso y más autocontrolado. Aún más, Pablo continúa diciendo que esta persona que tiene estas características es una persona que está bien con Dios. Verás al final del versículo 23, contra tales cosas no hay ley. Ahora, Pablo está dando aquí un punto de énfasis. Recuerden, en la región de Galacia, en estas nuevas iglesias, los falsos maestros estaban insistiendo que para estar bien delante de Dios, los gálatas debían guardar las ceremonias del Antiguo Testamento, que ellos debían guardar estas leyes del Antiguo Testamento, y sin esto, especialmente decían, sin someterte al rito judío de la circuncisión, Dios vería a la iglesia de Gálatas como quebrantadores de la ley. Bueno, Pablo señala aquí que la persona que vive por el poder del Espíritu Santo estará tan influenciado del Espíritu que cumplirá las demandas de la ley. La ley ha sido guardada por él por Cristo, y a través del ministerio del Espíritu Santo en él busca una vida de obediencia a esa ley. Eso es precisamente lo que leemos en los versículos iniciales de Romanos capítulo 8. Allí Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder, del pecado y de la muerte. Y lo que la ley no pudo hacer porque era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y por causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verás, el punto de Pablo no es decir que cuando tú tienes el Espíritu y tú vives bajo el poder del Espíritu, tú puedes olvidarte completamente de la ley. Que la ley ya no se necesita y que no debe estar en tus pensamientos. Lo que está diciendo es que la vida en el Espíritu es una vida que cumple los mandamientos de Dios. No perfectamente, no para que Dios te acepte, pero porque Dios te ha aceptado sobre la base de Jesús, quien la ha guardado perfectamente. A nosotros quienes estamos en Cristo, quienes tenemos el Espíritu Santo, somos un pueblo que vive vidas en la ley de Dios. La vida en el Espíritu es una vida que busca la obediencia a los mandamientos de Dios. De hecho, la única obediencia que alguna vez Dios va a aceptar de su pueblo es la obediencia que viene de un corazón que está confiando en Jesucristo como Señor. Un corazón en el que mora el Espíritu Santo. Cualquier otro esfuerzo es inútil, vacío, no será suficiente.
Pero estas virtudes que nos enseña este versículo es que cada avance que se haga en la vida cristiana es porque el Espíritu Santo y su ministerio en nuestras vidas. Me gusta lo que dice el reformador del siglo XVI, Juan Calvino, que dice en este punto, él escribe, si hay una onza de bondad en nosotros, no se trata de nuestro propio hacer. No podemos tomar crédito sin insultar y ofender a Dios. Todo lo bueno que sabemos, todo lo bueno que vemos en nuestras vidas, todo lo que es bueno que viene de nuestras vidas, es porque la gracia de Dios ha venido a nosotros en Jesucristo. Así que, hermanos y hermanas, ¿eres capaz de ver vida espiritual en tu propia vida? Si es así, alaba a Dios, porque esta es su obra en ti. Verás cuánto más tienes que avanzar. Sí, y ora a Dios. Necesitas el poder del Espíritu para avanzar, aún en el grado más pequeño. Somos absolutamente dependientes de Él. Ora, admite tu dependencia y ruega a Dios por su Espíritu que obre más poderosamente en ti. Este pasaje en Gálatas 5 también nos muestra la completa necedad de tratar de vivir la vida cristiana apartados de Jesucristo y de su Espíritu. Esa es una trampa fácil en la cual podemos caer. Quizás tú sabes de lo que hablo. Quizás tú te has conformado por sentirte cómodo con vivir quizás un estilo de vida respetable. Quizás se te ha enseñado, como a muchas personas en nuestro tiempo se les ha enseñado, que todo lo que se requiere para ser un cristiano es vivir por la regla de oro y guardar los 10 mandamientos. Y así lo has intentado y te has dado cuenta en tu mente una manera en la que puedes estar satisfecho con lo que estás haciendo lo mejor que puedes. Y eres, por lo tanto, una muy buena persona. Verás, estos versículos te dicen a ti que el único tipo de vida que Dios acepta es aquella que está empoderada por su Espíritu. Las únicas personas que no serán condenadas por la ley de Dios son aquellos que están confiando en Jesucristo y que tienen el Espíritu Santo de Dios en ellos para que este tipo de fruto espiritual nazca en sus vidas. En tu propia fuerza, podrás ser capaz de cultivar una personalidad agradable. Puede que puedas desarrollar algún tipo de características personales positivas, pero nunca podrás ni siquiera empezar a mostrar la primera señal del fruto del Espíritu apartado de la presencia y de la obra del Espíritu en tu vida. Lo que necesitas, si esa es tu situación, más que nada, lo que necesitas es nacer de nuevo por el poder del Espíritu de Dios. Necesitas que tus ojos sean abiertos a tu propio pecado y a la belleza de la bondad y la justicia, de la satisfacción a la ley de Dios que solo se halla en Jesucristo. Necesitas confiar en Él. Solo entonces el Espíritu tomará residencia en tu vida y empezará el proceso de convertirte más y más como Jesús a través de su ministerio en ti. Así que no seas engañado. Mide tu vida con honestidad con este resumen del fruto del Espíritu. Y mira si hay evidencia de la presencia del Espíritu en tu vida. Y donde veas evidencia, alaba a Dios. Donde te has quedado corto, ora a Dios y pídele que por su Espíritu, obrando en ti, te haga cada vez más como Cristo.